Su sangre, en Efesios, nos hizo un solo pueblo y una sola nación. Es decir, en el cielo se va a hablar el lenguaje del cielo. En el cielo vamos a ser todos hermanos. No es que yo soy chino, que estoy africano, que yo soy dominicano. No, allí todos vamos a ser ¿qué? Que un negro, que un blanco, que el cabello bueno, que esto. Todo eso son cosas humanas que el hombre ha puesto en el ser humano. En ningún momento usted ve en la Biblia que Dios se refiere a nadie como feo ni bonito. Usted dice, no, pero el que escribió el libro de Samuel dijo que David era de buen parecer y era hermoso y Absalón era hermoso. Esa es una idea del escritor que está escribiendo el libro. Porque una cosa es lo que el escritor le escribió, que él entendía así, y otra cosa es lo que Dios que revela. Amén. Amén. Entonces vamos a tocar un tema hoy que con respecto al juicio y el reino de Dios. Muchos han hecho encuestas dentro de la iglesia que muchas personas, mayoría de los miembros de la iglesia, no entienden cómo es el juicio de Dios. Simplemente dicen, yo sé que hay un juicio, pero no saben, basado en la Biblia y en el espíritu de profecía, en qué consiste el juicio de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo? Sea lo que hemos hecho bueno o malo, todos comparecemos ante el juicio de Dios. Por lo tanto, para entender esta parte, es importante entender cómo Daniel lo ve. Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 dice, es la misma visión. En el capítulo 2, Dios le revela a un Dios, a un rey pagano, a un rey despiadado, para aquellos que dicen que Dios no le habla a la gente pecadora. La Biblia está llena de episodios que Dios sí habla con la gente pecadora y mala y perversa. Es una idea del enemigo que le mete en la mente que Dios no quiere saber del pecado. Dios no quiere saber del pecado, pero sí ama al pecador. ¿Quién fue que buscó a Adán en el huerto del Edén? ¿Y cómo estaba Adán? ¿Quién fue en Génesis capítulo 4? ¿Quién fue que buscó a Caín? ¿Y cómo estaba Caín? Reciente de hacer un homicidio contra su hermano. Y Dios está hablando con Caín. Por lo tanto, en el capítulo 2, Dios le revela un sueño a un hombre, a un rey despiadado, un asesino, un destructor, Nabucodonosor. Nabucodonosor ve ese sueño. Ustedes saben bien, la cabeza representa Babilonia, el pecho los medios Persia, el otro Grecia, Roma imperial y luego la Roma papal. Ahí está. En el capítulo 7, ya van pasando una cosa, pero en el capítulo 7, Daniel ve algo interesante. Y es que un juez se sienta y abre que cuando todos esos reinos pasan, pasó Babilonia, pasó los medios y los Persia, pasó Grecia, pasó la Roma imperial y la Roma papal estará con el resurgir al final del tiempo. Dale hacia adelante. El juicio está más allá de que del control humano. Si está más allá, hermano, miren, yo le voy a dar un secreto si usted no lo sabe. Si hay algo que escapa de su control, no se preocupe por eso. Porque usted se preocupe o no se preocupe, usted no tiene control de eso. El juicio es un control de quién. Entonces hay muchos hermanos que viven con una angustia. Ay, si yo peco hoy, ya me lo apuntaron allá en el cielo. Lo primero es que Dios no es un Dios que te está acechando y brechando para ver si tú caes, para alegrarse de tu caída. No, Dios quiere que tú vivas una vida perfecta. Dios quiere que tú crezcas en su gracia, en su poder. Pero Dios es un Dios de qué? De amor.
Entonces, lo primero que tenemos que tener es que el juicio está fuera del control que humano. Las escrituras lo describen como un acontecimiento en el tiempo y en el espacio, cuyo veredicto implica el destino del cuerno pequeño y de los santos. Número 1. El juicio es algo que está fuera del control ¿qué? Humano. Y número 2. El juicio es para los santos, para darnos el reino a nosotros y eliminar el cuerno pequeño que representa el imperio de Satanás para el tiempo de ¿qué? Del fin. Por lo tanto, el juicio a nosotros nos conviene. Porque ¿qué es lo que usted y yo estamos esperando, hermano? ¿Por qué tú y yo estamos predicando? Que venga el reino de Dios. Ya hacia adelante. Para Daniel, el juicio es un acontecimiento único y ¿cómo? Universal. Que tiene lugar en los momentos finales de la historia que... Entonces, si el juicio tiene un veredicto al final de la raza humana, entonces yo no tengo por qué preocuparme en el presente por el juicio. Si me voy a salvar o me voy a perder. Porque es una cuestión de tu relación con quién, con Dios. ¿Por qué? Yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Por qué los impíos se perderán? ¿Por qué los impíos, los que no creen en Cristo, los que no hayan aceptado a Cristo como Salvador, se perderán? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a un reino que es el reino de guerra y de destrucción. Y ellos manifiestan tal lo que es el reino. Cuando Adán pecó, entra ¿qué? La muerte eterna. ¿Verdad? Cristo viene. Dice Pablo que el segundo Adán es mayor que el primer Adán. Y si Cristo es ese Adán, Cristo cuando muere en la cruz del Calvario, paga el precio de la muerte eterna y devuelve la vida eterna. Por eso Cristo dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. Nadie viene al Padre sino porque la gente se pelea porque rechazó a Cristo. Y al rechazar a Cristo rechaza la vida eterna. El único antídoto que te puede salvar de la perdición eterna es la vida de Cristo. Por lo tanto, el que se pierde fue porque rechazó a Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 1? A lo suyo vino, no lo recibieron. El que me tiene a mí, dice Cristo, tiene la vida. El que come mi pan, tiene la vida eterna. El que bebe mi sangre, tiene salvación y vida eterna. Entonces, al no tener a Cristo en su vida, por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. ¿Quién vive en él? Entonces, lo que nos va a salvar a nosotros de la condena del juicio es la vida de Cristo en nosotros. Ya Dios el Padre no ve a Eric Pimentel, ve a Cristo a través de mí. Y como ve a Cristo y Cristo es perfecto, yo no tengo pecado. Pero no tengo pecado no por mi mérito propio, no por mi propia obra, sino por la obra de quién. Amén. El juicio está en el centro de todo el libro de Daniel. El juicio es el cumplimiento de la esperanza y los anhelos de la humanidad. Dale hacia adelante. El capítulo 7 de Daniel implica dos dimensiones del juicio divino. ¿Cuántas? Una dimensión como negativa. Es contra el pueblo pequeño que lo vence y lo aplasta. Recuerden que Daniel está hablando basado en los reinos, en la Roma papal, en los pies de la estatua, a una profecía como a futuro. Entonces, en la dimensión negativa es que el pueblo pequeño que lo vence y lo aplasta. Es decir, vence al diablo con su imperio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Todo lo que huela a diablo y pecado y muerte eterna,
va a ser destruido. Eso quiere decir que si la muerte eterna está destruida, como dice el apóstol Pablo, que es el último enemigo que será destruido, entonces seremos como un reino para siempre, como lo vio Daniel. Una dimensión positiva para los santos que reciben el reino de Dios. ¿Qué es lo que van a recibir los santos? Hermano, eso no es lo que usted quiere. Entonces, el juicio para nosotros no es preocupante. Ahora, si usted, como cristiano o como cristiana, no vive a la altura para vivir en ese reino de los cielos, entonces para usted sí es preocupante. Entonces, si usted vive una vida en Cristo Jesús, conectado a la vida, como él dijo, haciendo su voluntad, estudiando su palabra, predicándole a otros para el reino de los cielos, entonces usted no tiene por qué temer al juicio. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir y morir, para mí es que, porque Pablo sabía hacia dónde iba. Pablo sabía dónde estaba escondida su vida, que era ¿quién? En Cristo Jesús. Dios quiere, hermano, que la visión del juicio sea una buena noticia. ¿Sea qué? Una buena noticia. En el crepúsculo de la historia humana, el acontecimiento del juicio es el último rayo de esperanza. El juicio anuncia un nuevo mundo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Un nuevo mundo, un nuevo orden, una ciudad de paz y de justicia. La promesa del fin de nuestra miseria predice un nuevo ¿qué? Amanecer. Ahora, lo interesante del caso sería, ya en nuestra mente, ¿verdad? ¿Por qué si Dios sabe todas las cosas? ¿Por qué Dios tiene que hacer un juicio? ¿Verdad? Como que nos lleva a la reflexión eso. ¿Por qué Dios tiene que hacer un juicio? ¿Por qué Dios sabe todas las cosas? Sí, Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sí sabe todas las cosas. Pero los ángeles y los mundos no caídos no saben todas las cosas. Porque solamente Dios eterno sabe lo que puede pasar hoy, mañana y en el futuro. Pero los ángeles no saben nada de eso, porque son seres como creados. Y un ser creado no tiene las cualidades de un Dios eterno. Por lo tanto, aunque usted no lo crea, los ángeles que se quedaron con Dios en el cielo se quedaron con ciertas dudas. Ojo, la duda no es pecado. Cuando ellos se convencieron, ¿quién tenía la razón? Cuando vieron a Cristo morir en la cruz del Calvario y ven cómo el diablo castigó a Cristo. Ahí ellos se dieron cuenta, pero ellos necesitan, los seres creados necesitan saber. ¿Cuál es el nombre suyo, mi querida? Franny. Ok, Franny. Franny, Dios la salva y la lleva al cielo. Los ángeles ven a Franny en el cielo y le preguntan a Dios, ¿cómo Franny está aquí? Si Franny pecó, vivió en un mundo de pecado y tiene el mismo derecho que nosotros, estando aquí en el cielo. Entonces Dios le dice, sí, tiene razón, pero hay algo importante. Franny, un día vino a mí, yo la perdoné, la limpié de mi pecado y ahora soy yo que vivo a través de Franny. Y la vida mía se la he dado yo a Franny. Amén. Ahora los ángeles no ven a Franny, sino no ven a quién. A Cristo. Entonces ellos tienen que saber por qué nosotros vamos para el cielo. Ellos tienen que saber, y Dios, como es un Dios, también el carácter de Dios será reivindicado que Satanás lo desacreditó y lo trae a desacreditar. Que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios malo, que el mal vino por él, cuando en realidad el mal vino por qué? Por Satanás. Dale hacia adelante. Daniel enseña que el juicio final es un proceso judicial que incluye los siguientes elementos. ¿Dónde comienza el juicio? ¿Dónde comienza el juicio? En el cielo. O En el cielo. en las cortes celestiales. En la corte celestial. Dice Jesús que nosotros vamos a rendir cuenta a Dios hasta por la palabra que decimos. Es más, ¿ustedes saben una cosa? El juicio incluye no solamente la palabra que decimos, sino nuestras actitudes con las cosas espirituales. ¿Qué digo de Capernaum y de la otra ciudad? La indiferencia.
es pecado. Y allí también se da hierro. Entonces, ¿dónde empieza el juicio? En las cortes celestiales. ¿Delante de quién? De Dios. De los ángeles Del Hijo de y del Hijo del Hombre. ¿Por qué esos tres personajes son importantes? Los ángeles son los testigos del juicio. Y Dios es el juez. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El abogado. ¿El Hijo del Hombre quién es? Cristo Jesús. Jesús se dio en los 4 evangelios, Jesús se proclamó él mismo como el Hijo del Hombre. Entonces ahí está en ese juicio el juez, los testigos y los abogados. Qué bueno que mi Cristo es mi abogado. Amén. Di a ti misma, gracias Jesús, porque tú eres mi abogado. Gracias, Jesús. Porque tú eres mi abogado. Número 2, se investigan los libros antes de hacer ¿qué? La decisión. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis que al final, y la sierva del Señor lo dice también magistralmente en el conflicto de los siglos, que cuando la gente se decida perderse, porque es así que hay que decir, Dios quiere que todos se salven. El reino de los cielos es para todo el mundo, pero lamentablemente muchos van a decidir, no Dios que lo decidió, van a decidir perderse. Cuando vean la cosa como Dios la hizo, ellos mismos van a reconocer que Dios es el justo y van a aceptar su bendición. Porque en esos libros están las obras, no salvan las obras, pero las obras son fruto de una vida consagrada ¿a quién? A Dios. Cuando yo vengo a Cristo como mi Salvador personal y Cristo vive en mí, por ende, hermano, mi vida tiene que ser como la de Cristo. Yo no puedo predicar una cosa y vivir otra. Y Dios castiga y menosprecia la hipocresía espiritual o religiosa. Que yo aparenta algo aquí y en mi casa y en mi hogar yo sea otra cosa. Es muy fácil venir aquí a predicar, pero ¿cómo es mi vida? En mi hogar, en mi trabajo, en la universidad, con mi trato con el prójimo, con lo que necesitan. Y todo eso se va apuntando en el libro. Lo que tú hablas, lo que tú haces y hasta el bien que tú haces. No salvan, pero es fruto de lo que va para el reino de los cielos. Amén. ¿Quién es que salva? Cristo. Cristo. Pero cuando yo soy salvo, ¿qué yo hago? Yo ayudo a mi prójimo, no porque eso, ayudar al prójimo me salva, sino porque ya yo soy salvo en quién? En Cristo Jesús. Y si Jesús es mi amigo y es mi hermano, ¿tengo yo que temerle al juicio? No. No, porque es mi amigo. Cuando usted va al gobierno o a una institución privada o pública, usted va con un amigo, como dice, una cuña. Usted va confiado de que usted va a conseguir ese trabajo porque usted tiene un amigo ahí. Entonces el trabajo es mío. No te preocupes, el trabajo es suyo. Usted va a confiar, así mismo somos nosotros los cristianos de juicio. Vamos confiados de que Cristo ha vivido en nuestra vida y ha hecho grandes cosas. Amén. Déjale hacia adelante. Número 3. La revelación del veredicto resultará en la vindicación de los santos y la condenación de ¿qué? Del enemigo. Dios no va a dar la salvación a nosotros, pero también va a condenar ¿qué? A los enemigos de Dios allá. Número 4. Comienza algún tiempo después de los 1260 años de persecución instigada por el pueblo pequeño, según los versículos 25 y 26. Esos 1260 años que se ve en la historia como la edad oscura, la persecución donde murieron millones de cristianos. Después de ese periodo empieza el juicio investigador. Mientras las actividades del pueblo pequeño continúan aquí en la tierra,
La atención de Daniel se dirigirá a una escena celestial de juicio que contiene 3 escenas. Un juicio en el cielo. ¿Dónde es que se hace el juicio? En el cielo. En el cielo. Y aunque lo que se refleja en el cielo se refleja aquí en la tierra, porque Cristo dijo a Pedro que lo que se desata aquí en la tierra se ha desatado ¿dónde? En el cielo. En el cielo. 1, B. El fin de la cuarta bestia, es decir, el resultado del juicio será contra Satanás y sus secuaces y los que decidan seguir a Satanás. C. La recepción del reino por el Hijo del Hombre. Cuando Dios hace el juicio y ya hay un veredicto, los salvados son los salvos. Entonces Jesús se quita la ropa de sumo sacerdote que está en el lugar santo, en el lugar santísimo, perdón, intercediendo y haciendo una obra de juicio. Entonces Jesús se quita la ropa del sumo sacerdote porque ya no hay por qué interceder por nadie, porque ya el veredicto está decidido. El que se salvó, y el que se va a perder se perdió. No hay segunda oportunidad. Cuando dice ya la puerta de la gracia se acabó, ya yo voy a buscar mi reino que ya Dios decidió. Entonces ese reino que Dios va a reivindicar con nosotros, que es el reino de qué? ¿Qué es el reino? Hay 2 reinos. Jesús inauguró en la cruz el reino de la gracia. Entonces, ¿verdad? El reino de gloria. Yo vendré en mi gloria con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 3 veces Daniel, ahí está la cita bíblica, hay que apuntar a la punta. Aparece este gran juicio celestial después de tiempo y medio tiempo. Y se usa para delinear una frase, el dominio del cuerno pequeño. La secuencia se devuelve del siguiente modo. El cuerno pequeño, versículo 25. 2, el juicio celestial. Y 3, la segunda venida de Cristo. El cuerno pequeño representa el sistema religioso y poder y político que Satanás tiene. Si usted ve bien la historia, Satanás siempre se ha disfrazado, ha estado detrás de un poder político. Estuvo detrás del faraón cuando hizo prisionero al pueblo, a su pueblo en Egipto. Lo hizo a través de Herodes, cuando dio el dictamen. Satanás siempre se ha apoderado de un poder político y religioso para atacar al pueblo de Dios. El juicio celestial, cuando los libros son abiertos, y la segunda venida de Cristo, versículo 27. La gente se pregunta, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué a los buenos les suceden cosas malas? Si Dios controla todo, ¿por qué a veces triunfa el mal? Muchas veces nosotros nos toca la desgracia de una muerte de un ser querido y decimos, pero yo soy hijo de Dios. En el Salmo 73 nos da una luz en la palabra de Dios. Asaf, que era uno de los que estaba en el templo componiendo mucho himno, un día se hizo la pregunta que tú y yo nos hacemos. Y él dijo, wow, pues yo veo que los impíos triunfan, son prosperados y todo. Y él entró al santuario. Fíjate qué conexión tiene el santuario terrenal, que es una copia, una sombra de lo que está en el cielo. Y Asaf entra al santuario y se pregunta, ¿y por qué los impíos prosperan, los que hacen maldad? ¿Por qué viven tan bien? Y Dios le muestra, es cierto lo que tú dices, pero el final es muy diferente al que es bueno, que hace la voluntad de Dios. Amén. Ahí está la diferencia de la película. El impío puede ser que triunfe en este mundo, pero este mundo es pasajero y temporal. Pero los santos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y que esperamos su segunda venida, será un gozo como eterno. Amén. Si Dios controla, el libro de Daniel nos ayuda a responder esta pregunta. El cambio comienza con la palabra hasta, señala un punto en el cual se da un cambio como radical. Esa palabra hasta en hebreo significa hasta aquí llegó ese. Y aunque no lo vivamos, quizá estemos durmiendo cuando eso, no sé, será la voluntad de Dios. El mal tiene un fin. El diablo no va a triunfar todas las veces. Dios vendrá y lo vencerá y lo va a destruir,
porque dice Dios, eso será hasta aquí vas a llegar. Pero hay que dejar que Satanás siga desarrollando su carácter y el mundo no caído y los ángeles sigan viendo el carácter de Satanás, para que ellos vean que lo que dice Isaías 14 y Ezequiel 28, que él quería ser rey, ¿cómo hubiese sido el reino de los cielos si Dios le hubiera dado el reino a Satanás? De la misma forma como Satanás está haciendo todo esto, hubiese sido en el cielo si se le da la oportunidad. Señalo un punto, más adelante. El concepto del juicio investigador, como lo enseña la Iglesia Adventista, fue un claro fundamento bíblico. La secuencia es siempre la misma: pecado, investigación y ¿qué más? Y juicio. Y juicio. Entonces nosotros vemos esto. Cuando Adán pecó, que Dios habla con Adán, ¿qué usted cree que hay ahí? Pecado. Pecado, ¿verdad? Adán pecó. Pero si usted analiza bien la conversación, se va a dar cuenta que hay un juicio. Hay un juicio. Dios le pregunta a Adán, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Le está preguntando el delito, que él reconozca su delito. Pero Adán no reconoce el delito ni el pecado, sino que le echa la culpa ¿a quién? A Eva. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y si Dios deja que la serpiente hable, la serpiente le echa la culpa a Dios. ¿Hay una condena, sí o no? Hay un juicio. Se descubren los culpables. Adán y Eva son los culpables. Y Dios hace una condena. Y eso contesta nuestra pregunta: ¿por qué hay tanto mal en la tierra? ¿Usted sabe por qué hay tanto mal en la tierra? Porque Dios es algo que nosotros no tomamos en cuenta en la palabra de Dios. Ustedes saben que Dios, en vez de maldecir al hombre, maldijo la tierra. La tierra está maldita. Por eso dice Apocalipsis que cuando Cristo venga por segunda vez con poder y gloria, no pisará la tierra. La pisará cuando se purifique, que dice Pedro que ese fuego está conservado para ese día. Mire el amor que Dios le tiene al ser humano, que no le echó la maldición a Adán. ¿Le echó la maldición a quién? La tierra. De los terremotos, los ciclones. No, culpa de Dios. Es por el pecado y la maldición del pecado. ¿Hay una condena, sí o no? Para Adán hay una condena. Del polvo fuiste y al polvo ¿qué? Y para Eva hay una condena. ¿Qué le dice a Eva? ¿Hay un qué? Un juicio. En Génesis capítulo 4 hay un juicio con Caín. Sí, hay una condena. Está errante. Pero Dios es tan amoroso que le pone una marca al asesino para que nadie lo mate. Yo me pregunto en esta mañana, ¿eso es amor o no es amor? Dios es amor. Aún él, siendo un pecador impedernido que se perdió, hijo de maligno, dice Juan en su carta, Dios le pone una marca a que el que lo vea no lo mate. Mire qué cosa, al matador lo está protegiendo de que no lo mate. Y ojo, no estoy diciendo con esto que Dios apoye el homicidio ni el asesino. Pero Dios ve en cada alma un alma que es salvada, independientemente del pecado que Dios detesta y odia. Pero en el juicio de Adán hay una condena para Adán, una condena para la serpiente que es Satanás, y para todo. Pero hay un remedio, Génesis 3:15. Están condenados, pero vendrá el Cristo y morirá y le irá la cabeza a la serpiente, aunque le hiere el calcañar, yo le voy a ir a la cabeza. Y ese es el reino que Dios va a aplatar con el cuerno pequeño en el tiempo del fin y en el juicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
pecado, investigación y juicio. Por ejemplo, usted ven ahí la cita bíblica, usted lo puede buscar porque no tenemos tiempo para buscar eso. Pero de todas formas, yo voy a dejar el material aquí para que los ancianos, si usted quiere buscar la cita bíblica, la busquen. Dale hacia adelante. Ahora, el propósito del juicio investigador que procede al venimiento es la confirmación final de la salvación y la vindicación del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los que son hijos de Dios verdadero, que son guiados por el Espíritu de Dios, están sufriendo en este mundo. Hermano, usted quiere seguir viviendo en un mundo donde hay tantas guerras, donde hay tantas enfermedades, el ébola, el COVID. Todo el que está conectado con Dios desea un cambio radical. Y es que llegue el reino de qué? De los cielos. B, es la condenación del pueblo pequeño. C, es también la corroboración de la justicia de Dios con sus tratos por la humanidad. Sí, ahí todo el mundo va a saber que Dios es Dios. Y que Dios es amor. Y que Dios no quiere que nadie se pierda. Tú no te vas a perder por la cantidad de pecados que tú cometes. Tú te vas a perder porque se vaya a perder, se va a perder porque no aceptó al que podía perdonar que todos los pecados. Cantidad de pecados no es sinónimo de tu perderte, porque dice el apóstol Pablo que donde abundó el pecado, mientras más pecado hay, más gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias. El propósito principal del juicio investigador que posee el venimiento de la confirmación final de la salvación y la vindicación del pueblo de Dios. Pero más allá de la vindicación de los santos y la condenación del pueblo pequeño, el juicio previo al avenimiento también corrobora la justicia de Dios con su trato con la humanidad. Dale hacia adelante. Cuando los seres no caídos, que son los mundos que no han pecado, porque hay más mundos, no extraterrestres, porque el diablo de aquí mete una teoría, y hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está diciendo, no hay una institución que se encarga de recibir a los extraterrestres, que ellos piden otro mundo, eso es el diablo, porque el diablo sabe que hay muchos mundos no caídos que sí existen, porque Dios lo creó, lo confirma la Biblia y lo confirma el Espíritu de profecía. Job capítulo 1 dice que en el original hebreo dice que vinieron representantes de muchos mundos, incluyendo Satanás. ¿Por qué Satanás estaba en ese concilio? Porque Satanás derrotó a Adán. Adán es el representante de este mundo y quien va a representar este mundo es Satanás. Dice Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4 que Satanás le ofreció, una de las presentaciones que Satanás le ofreció a Cristo fue darle el mundo entero y su reino. Si lo estamos ofreciendo es porque Él es el príncipe de este mundo. ¿Y qué dice Cristo en Lucas y en Juan? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y condenado. Si era príncipe, era príncipe de este mundo. Y esa misma palabra es la misma palabra que usó Dios cuando le dio la potestad a labrar la tierra y cosechar la tierra y ponerle nombre a los animales. Es la misma palabra. Al Satanás derrotar a Adán, que estaba representando este mundo delante del concilio de Dios, según Job capítulo 1. Por lo tanto, Satanás, Dios le quitó el dominio, Cristo le quitó el dominio de la muerte a Satanás cuando muere en la cruz del Calvario. Ya Satanás no es el rey de este mundo. Ahora, ya Dios hizo su parte de quitarle el reino de la muerte a Satanás para estar de nosotros aceptar ese reino de justicia y de amor a través de Cristo Jesús. Amén. Dale hacia adelante. Mira lo que quisiera hacer el Señor. Apunte bien esto, gracias al Señor Daniel. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fue un puesto que tronos. Se habían puesto tronos. ¿Dónde se sientan? ¿Quién se sientan en los tronos? Los reyes. Tronos. Y se sentó el anciano cuyo vestido era blanco como que, y el pelo de su cabeza como lana,
Y su trono llama ¿de qué? Y la rueda del mismo fuego ardiente. Si usted quiere saber lo que significa la rueda, busque Ezequiel capítulo 1. Lea capítulo del 1 al 5. ¿Qué significa la rueda del carruaje de Dios? Y Ezequiel dice que era también como fuego. Y no es casualidad que Ezequiel y Daniel fueron exiliados de Babilonia. Eso no se menciona mucho. Lo que pasa es que Daniel se fue fueron 3 peticiones que hizo Nabucodonosor. Daniel se fue en la primera y Ezequiel, que era sacerdote, se fue en la tercera. También Ezequiel estuvo en Babilonia como exiliado. El anciano de día es Dios, el Padre. Eso lo dice quién? La sierva del Señor del conflicto de los siglos. El anciano de día, lo que pasa es que Dios se muestra, eso tiene un nombre en teología, no me llega a la mente ahora, pero sí se lo voy a decir más adelante, que Dios, para que el hombre lo entienda en su propio lenguaje, Dios se forma como el mismo ser humano. ¿Recuerdan que Dios se muestra como una madre? Si tu madre te abandonara y te dejara, yo vendré y te recogeré. Se hace como un árbol, se hace como, pero Dios no es un árbol. Dios no es una madre, Dios no es un padre, Dios es Dios eterno. Amén. Lo que pasa es que Dios se mete en el lenguaje humano para que lo entendamos. Entonces Dios se muestra a Daniel como un anciano para que vea que Él es por los siglos de los siglos. Y su virtud blanca significa que es santo. Dios el Padre es el autor de toda la ley, quien debe presidir en el juicio. Es el Padre. Pero dice Juan que el Padre le concede el juicio ¿a quién? Entonces Cristo es juez y ¿qué? Y abogado. Las dos cosas. ¿Vamos bien, hermano? ¿Vamos entendiendo? Amén. Gracias a Dios. Único versículo de la Biblia que describe a Dios, es el único versículo de la Biblia que describe a Dios como un humano. El único versículo. ¿Qué cosa como humano? Como que nos llama como a meditar. Está hablando de juicio. Está hablando de la humanidad. Es la única parte que Dios se muestra con algo humano. El Padre. ¿Qué conexión tiene eso? De que Dios se identifica con su pueblo. Cristo te da. Y yo le hago una pregunta a ustedes. Cuando Cristo resucitó con un cuerpo humano o con un cuerpo especial. Un cuerpo humano. Y está en el cielo como Un cuerpo humano. le dejo eso para meditar. Porque con un cuerpo especial entonces. El Padre en forma como humana, no humano, en forma. Porque no es lo mismo ser humano que tener forma. Ojo con eso. El manto blanco simboliza la absoluta fuerza moral del juez divino. El único que tiene poder para condenar es Dios. Hermano, por más perdido que usted vea a una persona, usted no tiene potestad, ese se va a perder, ese se va a salvar. Usted no le da hecho, eso es una blasfemia contra Dios, porque tú estás ocupando un lugar que le corresponde solamente a Dios. Tú no puedes decir porque el hermano no congenia conmigo, que el hermano está perdido, está salvado. Porque eso es algo que el único que tiene esa potestad, que es perfecto, blanco en todo su camino, es Dios. Amén. Y recuerda que decimos en el principio, el juicio es algo que lo controla ¿quién? No el ser humano. Y mira qué cosa malita. ¿Ustedes recuerdan la escena cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio? Y se la quedaron desnuda, Cristo en los pies. Mira, la ley de Moisés dice esto y esto, ¿qué tú dices? Jesús. Ellos la están como, ya la están acusando, ¿verdad? Primeramente están haciendo un juicio injusto. Porque el libro de Deuteronomio dice que el que comete adulterio no comete adulterio solo, lo comete con otro. ¿Dónde está el hombre? Y que ambos tenían que ser como, no ella sola. Ya para el juicio humano va mal.
tiran ahí. Y lo interesante del caso es, con relación al juicio, es que ponen a Cristo en esta situación y al final Cristo le dice a ella, vete y no peques más. Yo no te condeno. El Cristo perfecto, igual que el Padre, aún ella siendo una pecadora, no la condenó. El que tenía la potestad moral y espiritualmente para condenar a la mujer, no la condenó. Sin embargo, los que no tenían esa potestad, la estaban condenando. Cuidado, hermanos, si nosotros empezamos a hacer juicio y a condenar a gente. El juicio es algo que Dios es quien que lo controla. Porque usted no sabe lo que la gente lleva por dentro. Nadie sabe lo que lleva por dentro. Adelante. El cabello blanco simboliza sabiduría y ancianidad, según Levítico 19:32 y Job 32:7. La inscripción del trono de Dios como una llama de fuego con rueda ardiente representa que los juicios divinos. Los juicios divinos vendrán a la tierra. Hay mucha gente que dicen que está cayendo, no. Los juicios de Dios no están cayendo todavía en la tierra. Los juicios de Dios, nosotros como estamos, no aguantamos los juicios de Dios. El hombre está pagando la consecuencia de sus malas decisiones. Pero los juicios de Dios todavía no están cayendo. Eso va a caer más adelante. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían. Y millones asistían ¿qué? Delante de él. ¿A quiénes representan esos millones y millones? ¿A quién? A los ángeles. De santos ángeles como ministro y testigo están presentes en el gran tribunal. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. Los ángeles. Porque los ángeles lo están viendo todo. Hay un ángel que apunta, según Salmo 50, hasta la lágrima que nosotros caemos. Hasta las lágrimas. La van apuntando como en un libro. La palabra maldicha. Dice Jesús, por tu palabra será condenado. He aquí, con la nube del cielo, venía uno como un hijo de qué. Dice ahorita que el hijo del hombre representa a quién. Que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Mira el Padre donde está ahí en la figura y mira a Cristo donde está. Así está. Así va a ser la escena en el juicio. Ahí está Cristo diciendo, yo defendiéndonos a nosotros como abogados y también mirando quiénes también se van a perder. Pero Cristo está abogando por los que se van a salvar, porque los que se van a perder ya se van a perder. No hay nada que hacer por lo que se decidieron perderse. Dice la sierva del Señor, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentado en Daniel 7:13, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del esposo a las bodas. Dice, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra a donde. El lugar santísimo. ¿En qué año fue que Cristo pasó al lugar santísimo? 1840-44. ¿Por qué? Porque esa profecía tenía que cumplirse después de los 1260 días o 1260 años. Entonces Cristo pasa del lugar santo. Lugar santísimo. ¿Qué fecha? 1844, 22. 12 de octubre de 1844, Cristo pasa el lugar santísimo. Ustedes saben la historia de Guillermo Miller. Allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir con la obra de juicio. Ahí termina la obra de Cristo de interceder. Ahí se cierra la puerta de la gracia. Totalmente. Cuando ya Dios es una decisión que solamente el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo saben. ¿Cuándo eso se va a detener? Pero de que tiene fecha, tiene fecha. Lo que nosotros no sabemos la fecha. Pero ellos sí saben cuándo ya Cristo va a dejar la ropa de sumo sacerdote y se va a poner la ropa de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fue dado dominio, gloria y reino
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es el dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Gloria a Dios. Porque el Padre a nadie juzga. ¿Ves cómo cambia el asunto en el juicio? El anciano de 10 Daniel es el Padre. Pues el Padre no, a nadie juzga, sino que le dio el juicio ¿a quién? A Cristo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de quién. Entonces decía ahorita que el Hijo del Hombre es juez, es juicio, y también Dios le dio que el juicio a él. Entonces, si Cristo es mi amigo, es mi abogado, es mi hermano, yo no tengo nada que temer en el día del juicio. Amén. Yo voy confiado de que mi Cristo ya hizo un veredicto, no porque yo no merezca, no porque yo haya hecho nada, sino porque Cristo ya lo hizo por mí. Amén. El Padre le entregó juicio a Cristo para evitar cualquier apariencia de injusticia de su parte. Le entregó el juicio porque Jesús fue un ser humano. ¿Te recuerdas lo que le decía ahorita? Que la única parte en la Biblia que el Padre se describe como forma humana es en ese juicio. Ahora, a que le dé el juicio, a que le da el juicio para que sea abogado, es humano. Que estuvo aquí, que sabe cómo son las tentaciones, conoce nuestra tristeza, trabajo y aflicciones, él debe ser nuestro juez. Yo quiero explicar esto, hermano, ya el tiempo se me acabó. Después yo vendría, ya sería para el año que viene, que vendría, si Dios me lo permite, explicar eso, lo que es la naturaleza de Cristo. Mucha gente por ahí vive diciendo que Cristo fue igual que nosotros. Que Cristo fue igual que nosotros, que Cristo es un ser humano igual que nosotros, y eso no es verdad. Yo voy a explicar por qué. Por la misma Biblia. ¿Cómo fue la concepción y el nacimiento de Cristo? ¿Cómo fue? ¿Qué dice Mateo capítulo 1? No, ustedes están como que no han leído la Biblia, ustedes han hecho el año bíblico. ¿Qué dice Mateo capítulo 1? Que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿En el vientre de quién? De María. ¿Verdad? ¿Quién? Tú y yo hemos sido concebidos de esa misma manera. Ya eso lo hace único y diferente a nosotros. Dígame, ¿qué ser humano ha sido concebido por el Espíritu Santo? Entonces no es igual que yo. Porque para concebirme a mí tuvo que haber un esperma y un óvulo unirse y dar forma y nacer. Conmigo no hubo el Espíritu Santo. Otra cosa, Cristo no puede ser igual que nosotros, porque las tentaciones que Cristo tuvo no son las mismas tentaciones que tú y yo tenemos. En los 4 evangelios, usted ve en algún momento que a Cristo lo tientan con una mujer del mundo, o con algo como a nosotros nos pasa, o con dinero para que robe. Las tentaciones de Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4 son hacia el Cristo Dios. Cuando Satanás le dice a Cristo, convierte esa piedra en pan, era porque Satanás sabía que Cristo tenía el poder para convertir esa piedra en pan. Y a usted le hace Satanás le dice a usted que convierte una piedra en pan. Ahora, ¿en qué fue Cristo igual a nosotros? Sintió tristeza. Sentir tristeza no es pecado. Sentir tristeza es pasar por la tristeza. Pasó por la traición. Sí, sintió la traición, pero no igual que nosotros, para empatizar con nosotros. Para ser nuestro Salvador, pasó la tristeza. Dice Salmo 55 que lloró, tuvo la aflicción también. Para sintió las tentaciones que jamás ningún ser humano ha sentido.
¿Usted cree que si usted lo crucifica y dice, vaya de ahí y libere, y si tú eres hijo de Dios, como Satanás, baja de esa cruz? Pero eso yo lo predicaré cuando yo vuelva otra vez hablando de la noticia de Cristo. Ahora, Cristo es nuestro juez. Amén. Amén. En Cristo es nuestro juez. Aquí yo termino con esta palabra. No hay por qué temer al juicio. No hay, porque si Cristo es mi juez y si Cristo es mi abogado, yo no tengo que temer al juicio. ¿A qué debo yo de hacer en adelante? Primeramente, no pensar en el juicio. Pues, ¿cómo va a ser si el juicio sí existe? Porque si usted se concentra solamente en el juicio, usted va a vivir la vida eterna como si yo hago o no hago. Espérate, Maya. La vida cristiana es que yo hago o no debo de Toma, hacer. toma, La vida espérate, cristiana es espérate. conexión Pero con Dios. qué. ¿Qué dice Pero San Juan ven. 17:3? El mismo Cristo que dijo. Espero, esta es la vida eterna, que te conozcan. Estoy ahí. ¿Y cómo conocemos a Cristo? ¿A través de qué? De su palabra, la oración y todo eso. ¿Qué dice Oseas 4:6? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Por lo tanto, ¿cuál es mi decisión de en adelante en vida cristiana? Crecer en Cristo. Hacerme amigo y hermano del que va a ser juez y abogado en el juicio. Amén. Amén. Hacerme amigo de ese a través de la oración y a través de su palabra, conociéndolo y llenándonos de tu gracia. Así que yo quiero que nos pongamos de pies para que oremos y demos concluido el culto también.